a hablar de humor, de cómo ha ido cambiando, cómo han ido cambiando las formas de humor de un tiempo a esta parte, de cómo trabajan los humoristas, si se autocensuran más, si se cuidan más de ser más políticamente correctos. Y para eso recibimos a dos grandes que ya están por ahí listos para entrar, que son el cra de Cristian Font, amigo de esta casa, y la diosa y talentosísima Florencia Infante. Sí, ¡Ay, no te puedo creer! Siguieron de... ¡Vuelvan! ¡Ay, pasarela! Pero contá que te enseñé todo lo que sabés, Font. Sentate, haceme el favor. Divino. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Un placer estar acá. Hola, querido. Una ¿Cómo mujer están? empoderada, me encanta. Sí, se la barra. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Muy todo bien, bien. muy bien, Por suerte muy bien. acá. Desfilan bien, ¿eh? Muy bienvenidos. Somos buenos. Son buenos. Sí, somos grandes desfilan, la tal vez verdad. para el promedio de la pasarela, pero tenemos el don. Lo Pero tenemos. tiene el cuerpo y la altura. Sí. Y eso es muy importante. Modelaje inclusivo se llama. Sí, ahí está. Marcan tendencias, chicos. Ah, sí, Sí, somos lo único que esos. podemos marcar es... Nos gusta marcar cosas. Yo veo una tendencia y voy, al toque le voy y la marco. La marca. Seguro. Mirá, ¿querés? Sí, ahí Te está, lo gracias. presto. Déjame este. Ahí ¿Este está. marca tendencias? Sí, ese Ah, marca bueno. Ocupado. tendencias. Bueno, antes de empezar a charlar, vamos a ver un verbo impertinente sobre el problema de Apu, de los Simpson, y ahí empezamos a hablar. Vamos. ¿Cuál es el problema con Apu? Se preguntarán ustedes primero, ¿quién es Apu? Apu es el dueño del mini mercado de Springfield, la ciudad de los Simpson. El personaje Apu es indio y no habla bien en inglés y tampoco habla bien en español en la versión doblada de los Simpson. Además, su establecimiento dista mucho de ser un lugar que puede pasar un control de bromatología. Le toman el pelo por su cultura, por su religión, porque es hindú, y además tiene algunas cosas turbias por el medio, de cómo vende y qué vende y etcétera. Pero, ¿cuál es el problema con Apu en el contexto de los Simpson? Una serie en la que todo es estereotipado, todo es ridiculizado y que se basa en alejarse de la corrección política. Y que además tiene 30 años al aire, 30 temporadas, es la serie más vieja de la televisión. Dejémosla ser, está viejito, sigamos de largo. Pero no, porque a fines de 2017, Hari Kondabolu, un comediante estadounidense pero de origen indio, sacó un documental que se llamaba El problema con Apu, en el que entrevistaba a diferentes personas de origen indio y decía cómo los había afectado en su vida que existiera ese personaje y que fuera el único referente pop de la cultura. A partir de este documental, primero, Hank Azaria, el actor que hace la voz de Apu y de otros personajes de Los Simpson, dijo que él estaba dispuesto a no hacerlo más. O si no, que se ofrecía para ser reemplazado por un actor de origen indio o del sureste asiático para que sea más verosímil. Segundo, la gente de Los Simpson, con el creador Matt Groening a la cabeza, decidieron no contestarle al documentalista, pero sí decidieron hacerlo en la temporada 30 a través de un capítulo de Los Simpson en el que Lisa y la mamá están hablando de un personaje que no es políticamente correcto y terminan mostrando una imagen de un cuadrito en la mesa de luz de Lisa en la que está Apu, justamente, y dice, no tengas una vaca, por lo de los indios y las vacas, que son sagradas. Mu. Tercero, otro estadounidense de origen indio, otro que se dedica al mundo del entretenimiento y el espectáculo, que se llama Adi Shankar, que empezó a principios de este año un concurso para hacer un nuevo guión para Apu, que lo reivindicara y lo redimiera, porque él tenía la ilusión de que Matt Groening le dijera que sí, que iba a ser un capítulo guionado por cualquier persona del mundo. Perfecto. Pero el Adi no se quedó ahí. Cuando terminó el concurso y eligió su ganador, sacó el rumor de que él sabía por buenas fuentes directas de Los Simpson que estaban por sacar a Apu del todo y erradicarlo de la serie para siempre. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes se indignaron primero? Los argentinos, que ya tenían preparada una marcha por las dudas hasta el obelisco para defender a Apu y que no lo sacaran de Los Simpson. No se va, el Apu no se va. Al final, desde la propia producción de Los Simpson, desmintieron que fueran a erradicar de la faz de la tierra de Springfield al pobre Apu. Ahora yo me pregunto, amigos, ¿el problema con Apu existiría si la voz la hiciera alguien de origen indio o del sureste asiático? ¿O si en el staff de guionistas de Los Simpson hubiera alguien del sureste asiático o que fuera de origen indio? Les pido por favor, encarecidamente, que dejemos afuera de la atmósfera controlada de la corrección política al humor, porque si no, lo que pasa es que nadie que no haya vivido algo va a poder hacer humor sobre eso. Si no sos padre, no vas a poder hacer chistes de paternidad. No vas a poder hacer chistes de perros si no sos perro. No vas a poder hacer chistes de cebra si no sos cebra. No vas a poder hacer chistes de mono si no sos mono. O animalista. Dale, muy bueno, Dale. muy bueno, muy bueno.
pero quedó una colita ahí, ¿no? Que querías comentar con No, referencia a esto. pero igual vayamos por este después Después lo charlamos. lo vemos que es muy divertido. Claro, el tema es ese, ¿no? ¿Cuál es el límite? Sí, es difícil. Yo creo que estamos como en un momento de mucha sensibilidad en muchos temas y me parece más que no nos podamos reír de todas las cosas, es que me parece que hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos. A la gente como me parece que le cuesta enganchar con su lado, en el buen sentido, ridículo o como esa cosa de que todo, no sé, como que hay una sensibilidad... total de todos los temas. Christian Font, que es una persona muy inteligente, seguramente lo va a explicar mucho mejor que yo. Christian. ¿Por qué lo pones en semejante No, compromiso? pero me parece eso, que no siento que no se puedan hacer chistes de todas las cosas. Creo que estamos con mucha sensibilidad sobre todos los temas. Hay una denominación que tiene el mundo anglosajón para este tipo de público, de audiencia, que rápidamente siente indignación frente a aquellas cosas con las que no está alineado ideológicamente. Le dicen copos de nieve, snowflakes, algo que se derrite, lo tocas y se derrite, ¿no? Es como una gran metáfora de esa cosa hipersensible a lo que estaba haciendo alusión Flor. Yo creo que acá el problema, digamos, el problema con Apu es el programa en realidad de Kondabolu, más allá de su apellido que de por sí es muy difícil de pronunciar y se presta para el juego de palabras, lo cual es un equívoco precioso, porque no es el tema de que exista Apu, sino cómo él lee la existencia de Apu. El humor de estereotipos ha existido siempre, pero acá hay un problema, y hay un real problema, que es interpretar que la caricatura va a degradar al personaje caricaturizado. O sea, y tomar partido por ello. Me parece que además hay una necesidad de pertenecer. Y pertenecer siempre está alineado a un supuesto eje del bien que está en el imaginario, ¿no? Entonces no podés molestar, no podés transgredir, porque ya eso implica no pertenecer. Pero Y Vale decía una cosa interesante. Dijo muchas cosas Muchas, interesantes, porque muchas ella es cosas. muy interesante. Pero en el informe decía, bueno, pero justo este personaje que está en este contexto que le da tanto palo al estereotipo de familia norteamericana, Claro. ¿no? Que va con... Y a tantas cosas, porque Sí, digo, a la total. policía, a la mafia. A la obesidad. Digamos, la mafia en realidad entonces a los italoamericanos primero, ¿no? Las A la tías, obesidad. las hermanas de Marge, que son solteras, entonces ya las caricaturizan como peludas y con gatos y fumando, ¿no? Como esa imagen de la soledad, como una cosa horrible, cuando en realidad capaz que está re La buena, está ¿no? pasando bomba, de No sé, repente. como me parece que en medio de ese contexto me parece un poco disparatado tanta hazaña con un personaje. Que es un gran personaje. Es buenísimo. Así que mi solidaridad con Apu y Pero toda lo la que familia pasa es que tiene un montón de hijos. Nahasamapetelón. Hay un capítulo Lo que sabe tiene decir. siete. Nahasamapetelón. ¿Sabe decir el apellido de Apu? Viste que vieron que yo no lo dije nunca, ¿no? No, y no, claro, Y claro. aparte le están quitando el sustento a alguien que tiene 8 hijos. Tiene, Sí. En un capítulo tiene los 8 Óctuples. de una. Sí, por eso. Claro, esa mujer. No está dando adorada. para sacarle laburo a alguien con 8 hijos, ¿viste? No, Me parece estaría que- dando. parece que No, no. pero lo que pasa es que también, a ver, se vuelve como, el mundo se vuelve muy aburrido, independientemente del humor. O sea, si no podemos, si todo tiene que ser bajo esas reglas de extrema convivencia con lo políticamente correcto, ¿qué hacemos? Pero es que ya no es humor, porque se supone que una de las funciones del humor es precisamente, yo siempre lo imagino como esa torre de latas de arveja, ¿viste? Que está toda juntita en el supermercado, y cada tanto es necesario que alguna se caiga y se caiga y genere Voy a algo. hacer un poco de abogado del diablo para cortar un poco esta simbiosis que han generado. Me parece muy bien, lo que corresponde. Perfecto. No, yo igual pienso que me quedé mucho con lo que dijo Vale, muy gracioso y que en parte estoy de acuerdo de, bueno, ya no vas a poder hacer chistes de padres si no sos padre, de cebra si no sos cebra. Pero es verdad que hay grupos que históricamente han quedado muy estigmatizados con el humor. Sí. Y que es difícil cuando estás dentro de esos grupos ir a pedir un aumento a tu jefe, lidiar con un grupo de trabajo donde todos tus compañeros hacen ese chiste todos los días. Sí. Y en eso me solidarizo. Sí. Pero, y me parece que hay pero que generar una responsabilidad conciencia directa sobre... de esta situación. Claro, no, ese es el pero tema. también No, me parece digo que- del humor en general, que me parece que hay también una cultura de sobre ciertas cosas es gracioso y no pasa nada, podemos decir lo que queramos, cuando en realidad hay gente que ha estado en esos grupos
que se ha sentido históricamente mal o Total. que muchas puertas se le cierran por Bueno, Igual, de o todas sobrenombres maneras, que quedan para siempre por el chiste o Claro. la estigmatización. Igual de todas maneras también me parece que podemos hacer la distinción entre lo que es el humor profesional, digamos, hacer humor Claro. profesionalmente y hacer humor así, ¿no? Me parece que el social de repente sí está bien Pues no que lo tenga sometés a una unos audiencia. criterios. Es Pero el del esto WhatsApp es de tu distinto. grupo, el Claro. del parrillero, que es O una de- cosa distinta a Sí, cuando eso vos que te pones decías, de frente a un decir, escenario para ciertas exponerlo. colectividades están siempre siendo, digamos, picaneadas. también hay Y una de esas colectividades. somos nosotras mujeres en los chistes de cosificación. Bueno, por que- favor. También hay Por colectividades que han hecho digamos, de la autorreferencia y del humor hacia la propia colectividad un culto. Sí. Claro, Digo, a mí me parece, yendo como a este tema que lo que está planteando Cristian, que me parece que lo que cambió es como la forma. Y me parece que lo que está habilitado ahora como de hacer humor es el comediante o el humorista que se ríe de sí mismo y por ese lado, mostrándote mis miserias y haciendo humor sobre mí mismo, el público le permite tal vez alguna licencia sobre otras cosas. Me parece que lo que sí caducó es esa figura del humorista que venía y se paraba y tiraba así a lo loco un montón de chistes de mujeres, de homosexuales. De la suegra, de de acuerdo. tipo Verdaguer, Bueno, a mí decís no- vos. esto a mí no me pasa porque yo soy el crack que te tira los chistes, pa, y me voy. Eso me parece que la gente ya no se lo fuma más. Bueno, pero puede ser, ahí en ese sentido las audiencias también van evolucionando y las audiencias se autorregulan también Sí. respecto a lo que consumen. Pero no aplica a todas las variantes de humor, porque esa es una variante de humor, la del comediante que elige Total. determinado tipo de material. Pero está esta otra que tiene que ver precisamente con una ficción, Claro. además una ficción animada, o sea, ya hay una cosa como muy intrincada en tratar de relacionarlo leer con la tan gente literalmente. de la vida real. Claro. Digamos, es como, Igual a es mí como me muy preocupa mucho. las limitaciones del humor. Es un tema que no A mí me- también. preocupa mucho. Me parece que está mucho también en cómo uno hable y cómo uno lleve la vida. Si vos sos humorista o no lo sos. Vos podés hacer un chiste sobre determinada colectividad y no es necesaria y no tenés por qué ser discriminatorio. No sé si me Perfectamente, explico. sí, no. Sí, ¿Entendés? yo sí, creo que también es va fina la línea cómo uno se expresa, cómo uno vive, cómo uno actúa frente a esa Sí, determinada a mí cosas. muchos chistes, por ejemplo, por llevarlo, por ejemplo, acá que somos tantas mujeres, con eso dice, bueno, cuando dicen esa pavada de que la mujer se Anda a casa de cocinar. blanco porque combina con los electrodomésticos, esa cosa, que capaz que a mí no me divierte, capaz que me divierte más ver cómo la Lo mujer contaste o el sin hombre- ganas también, Lo ¿eh? conté sin ganas porque yo soy muy buena, pero no, me parece que cómo yo me involucro con la persona que hace humor. Me parece que, por ejemplo, hay un documental en Netflix que se llama Tres micrófonos, Free Mix. Yo hablo muy mal inglés, así que espero haber dicho bien Tres micrófonos en inglés. perfecto, fue perfecto. Que es que recomiendo para que lo vean, que es un humorista que empieza, hay 3 micrófonos nada más, y empieza haciendo humor en uno, haciendo unos chistes homofóbicos, racistas, se ríe de los discapacitados, toda una cosa horrible, y vos decís, esto es espantoso. Y cuando pasa al siguiente micrófono empieza a hablar como de su persona y su yo. Y me parece que a veces no es tanto el chiste, sino lo que vos le permitís al que lo está contando. Me parece que tiene que como que entrar por un lado el humor que a veces que no tiene que ver con humor. Sí, también está la experiencia que ha narrado, por ejemplo, yo que sé, Lelutier, que ha recorrido el mundo, y te dice, bueno, hay un determinado tipo de humor que funciona, no sé, en España, pero de repente en el Río de la Plata no, y en México y Venezuela sí, pero en otro país no, o sea, va variando. Lo que sí creo es que hay definitivamente como una cosa, un cariz de hipersensibilidad frente, No, frente a y toda yo la gente. Y Yo no me además, ofendo porque me no. dice que me vestí de blanco porque me parezco un elector. ¡Juá! Sí, O sea, a mí no me genera. Me parece. Claro, pero no me- me parece divertirme con algo inteligente. está bien, pero Claro, tampoco porque quiere hay decir una que quien dice evolución eso una también evolución. del espectador, una evolución muy grande. El otro Y día... hay electrodomésticos pila de colores también, también, ¿no? Obviamente, Obvio. a mí Una se pone de panquequera rojo, rosada capaz que que mata. no. Obvio. Pero además en el paraguas también de la discriminación a veces se va para el otro lado, ¿no? No. Todo es discriminación, no Hay, todo es discriminación. hay una cosa también con las redes sociales, o sea, con las redes sociales, con la colectivización de nuestras indignaciones, ¿no? Que nos cambia también el sentido. Pero es lo que del yo te humor. digo de querer pertenecer. De Claro, querer pertenecer. eso es tal cual. Si la masa está yendo para un lado y en algún caso uno vaya y acompaña. Y pasan todo.
en los temas más Sí, serios, sí. en el humor y... Igual tomo las palabras de Fito Gali, que alguna vez lo escuché sobre este tema hablar muy convencido diciendo, yo no siento que es el que hace humor, ¿no? No siento que es una limitación, sino que tengo que esforzarme en trabajar en no ser ofensivo y hacer reír. Claro. Sí. Y también Lo que está pasa bueno es que tomarlo depende desde quién, ese lugar. pero ¿sabes qué? ¿Quién Yo es? pienso, ¿quién hace humor? Porque vos también se lo permitís de acuerdo al perfil. Un tipo que hace humor negro permanentemente tiene como la cancha mucho más abierta. Vas vos, que trabajaste una imagen, que trabajaste un perfil, te pones a hacer ese tipo de chistes y realmente no te sale. Y no te lo creen y no lo vendés. El tema es también cómo vos vendas. Y además sos mujer. Pero, Y ese es otro pero tema para hablar. Hay otro tema también, y es que no se puede aplicar un patrón porque cambia el contexto. claro. Por ejemplo, a nosotros hoy por hoy nos parecería totalmente anacrónico que aparezca una vedette antes de ir a una pausa, como aparecía Noemí Alán cuando yo era Sí. chico, y amagara a sacarse la tanguita como un recurso humorístico. Claro. Pero a ver, esto pasaba en Argentina en el año 86 con un país que estaba saliendo de la dictadura y se dio un destape natural porque durante más de una década no se podía decir ni hacer nada. Entonces el destape sí está bien, puedes decir desde un ángulo machista, que cosifica, está bien, pero en ese momento tenía otro sentido. Era no una era una cosa rebeldía. gratuita, tenía una cosa de rebeldía, Sí, definitivamente. nosotros tenemos otro ejemplo también que hablamos el otro día, cómo cambió nuestra imagen. ¿Se acuerdan ustedes en la época de Amo y Señor, cuando él venía y le pegaba ¿A Luisa Culiot? a Luisa Culiot y era todo un chiste y todo el mundo, cada vez que él iba a hacer una nota le decían pegame, pegame. Hoy llega a aparecer un actor diciendo pegame, pegame y está enterrado antes de entrar al set. Claro, Porque, ¿verdad? antes Pero, era, claro, pero las cosas cambiaron, nuestra percepción cambió. Sí, igual a mí me gusta pensar que todo nos conduce a que el público es más estricto y más inteligente. Me gusta intentar construir... Desmenuza más, el público desmenuza más. Claro, me gusta más ese público, porque yo como actriz me tengo que esforzar más. Y a mí me gusta eso. Y no Sí, caer en igual lo tiene un ángulo muy riesgoso eso, querida Flor, y es la autocensura. Sí. Y es el intuitivamente creer que algo hace reír y entrar a pasarlo por un montón de filtros que termines pensando, y esto pasa mucho en teatro y pasa un montón en carnaval, Sí. que es un ámbito donde se quiere también la aceptación inmediata, es decir, acá me van a saltar, ya va abajo, ya va, porque te escucho desde acá, te escucho a través escucho a la cucaracha yo. Imaginariamente. Cristian tiene poder. Chicos, Ya vamos a redondeo. seguir hablando, porque es muy importante hacer reír. Y justamente hablando de eso, ¿no? De la autocensura y de que sí y que no, vamos a compartir un spot. Un spot. Ah, Y después seguimos charlando, mira. muy bien. Hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Buenos días. Bienvenida, ¿en qué podemos ayudarle? Venía a comprar un chiste. ¿Es para una ocasión especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los días. Cierto. Acompáñenos, por favor. Aquí tendríamos la sección de bodas, cenas de empresa. Aquí entramos en tema funerales. Estos salen carísimos. No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre. Me lo llevo. ¿Esto cuánto cuesta? ¿Un chiste sobre la monarquía y siendo periodista? Hombre, el empleo lo pierde seguro. Eso es mucho. Señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros. Muchísimas gracias. Nada. Espero que vuelva pronto. Un placer, de verdad. Ni caso. Son los ofendiditos. Ya se les pasará. Disculpe, pero este chiste no se puede devolver. Está perfectamente, lo que pasa es que le ha dado un mal uso. Usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de WhatsApp de amigas salerosas, pero se ha equivocado y le ha enviado amigas salesianas. Es que tenía que haberlo probado antes. Todo esto está muy bien, pero necesito algo más heavy metal. Me encanta. ¿Pero qué precio tiene esto? ¿Renunciar a lo que somos? El día que esta tienda exista, dejará de ser un chiste. Algo que nos hace tanto bien. No puede ser un lujo. Debe ser un bien de primera necesidad. Brillante. Excelente. Para mí No, es brillante. Yo la vi hoy de mañana, la de esta marca española. Es una marca de embutidos, además Sí, que se sí. caracteriza por este tipo de publicidades. Y sí, viste cuando aparece una pieza y te sacude
Y aparte justo hoy venías acá, porque vamos a decir que Cristian fue el que nos señaló esta pieza para poder mostrarla. Sí, bueno, la simetría en España ven vespertinas y trabajan por la causa. Señalador, por eso vale decir que el Antonio de la Torre, el que hace del encargado de la tienda, es quien interpreta a Mujica en La noche de 12 años. Exacto. Ah, claro. Actorazo. Sí, hay varios grandes actores. Que está nominado el Goya, Está nominado el por su Goya, actuación, está ¿no? nominado el Goya, Por otra sí. película también. Sí, por además dos, por La noche de 12 años y otra película más, es verdad. El planteo de Pero, que no nos vamos a poder reír de nada, sí. también me lleva de nuevo como circularmente a lo que había dicho Flor al principio, que es la dificultad que estamos teniendo de reírnos de nosotros mismos. Y me incluyo. O sea, es como que uno es como que no sé si yo lo adjudicaba al paso del tiempo, pero en realidad creo que es en general. Empezás como a tener como una solemnidad sobre las cosas, se empiezan a tomar como un cariz de Pero de es porque me parece que ahora hay una permanente, presente mirada del otro, ¿no? Estamos como todo el tiempo expuestos a las redes sociales, entonces es como mucho más rápido ida y vuelta. Yo siento como que la gente está toda Mirada apretada. y juzgamiento. Sí, total. Porque no es una mirada no es observador. inocente. No es es mirada inocente. y Vos juicio. decís, pero- y ya te enjuiciaron, entonces ya Entonces está todo el mundo como cuidándose de qué decir, de qué hacer, porque si haces un comentario de más, no, porque vos dijiste que tal cosa, y con el humor pasa eso, ¿no? Entonces, me parece que nada, que estamos en un camino ahora, en este momento, 2018, casi 2019, como de un humor que sí, que está apostando como a no meterse con nadie y a meterse con todo. Sí, y el problema que el trasfondo, precisamente lo que yo decía antes de ver el spot, que digamos, todo vale en función de encajar y ser aceptado. Entonces se pierde una cuestión natural del humor, que es desacomodar al otro. Que es entrarle un poquito al banco de datos y desordenarle un poco los cajones. Viste que en la publicidad, esa parte está editada, dice, este chiste no funcionó. Dice, no, lo que pasa es que lo usaste mal. Lo mandaste mal al grupo de WhatsApp. Lo mandaste, claro, tiene mucha efectividad, pero lo usaste mal. Y de repente también el humor es eso, es tener la sensibilidad de saber cuándo algo está bien dicho y cuándo de repente pasa, ¿no? Que estás en un asado en cualquier lado y dice chiste, todo el mundo queda, no. Sí, Porque claro. no tenía nada que ver en ese momento y de repente hay alguien que dice cosas con humor, dice cosas terribles en un momento que ya está como el público entrenado para escuchar. Digo público como puede ser el tío Juan Carlos y ¿no? En el asado de fin Los de año escuchas. y lo largás ahí y funciona. Y en el caso del tema con Apu, el problema con Apu y los Simpson, es un tema simplemente económico. Dicen, bueno, ¿cuánta gente se me puede poner en contra? En función de tener un personaje, bueno, si me van a saltar y van a salir con las antorchas virtuales, lo saco y ya está, y pongo otro Homero que siempre me funciona. Yo qué Ha sé. aparecido muchísimo menos Apu que antes, desde que empezó todo este tema del documental. ¿Ves? Pero a mí me embola Es eso, un embole. Porque no Sí. está bien. No. O sea... No, ¿y a ustedes les ha pasado de autocensurarse ya? Sí, a mí me pasa sobre todo porque, lo siento, pero tengo que prender esta antorcha, que es hacer humor siendo mujer. Me parece que hay otro capítulo ahí, que es que cuando las mujeres hacemos humor, todavía no tenemos todo permitido por ser mujeres. ¿Qué Porque cosas no sentís me parece no que un permitís? hombre, son ámbitos que fueron tradicionalmente masculinos. No creo que sean tradicionalmente masculinos, pero para el público general sí. Y me parece que de repente un hombre puede plantarse en el escenario y hablar sobre ciertos temas con mucha más liviandad que una mujer. Sin decir malas palabras, tal vez nadie se escandaliza por escuchar a un hombre hablar de sexo o decir una mala palabra. Y de repente si vos tenés que hacer un muy buen calentamiento del público para recién después ahí meterte en esos temas. Por ejemplo, yo hice un unipersonal el año pasado, que continuaré el año que viene. Un éxito divino, Jardín de Infante. Y, por ejemplo, yo para hablar de ciertos temas, había funciones que sí y funciones que no. Claro. Porque ¿Qué devolución sentías? ¿Como y yo una sentía como la tensión, energía un de la silencio? gente que de repente decir una determinada cosa sobre una mujer o determinada cosa sobre un hombre en una función se puede aceptar y en una función no. Pero al hombre le puede dificultar otros temas que a las mujeres no. Sí, yo creo que hoy, en este momento tan sensible, sí. Claro. Yo Sí. lo he vivido en función del carnaval, que como yo decía es un ámbito donde quienes hemos incursionado allí en la parte creativa, la autocensura es un mecanismo permanente por esa necesidad de que, bueno, es una zafra como bien concreta y está esa cuestión implícita de querer gustar y ser aceptado, porque eso va a redundar en más trabajo y eventualmente en premios. Y es bastante cruel porque en el caso también del humor, y digo el humor así a grosso modo, habiendo mil variantes,
ahí aparecían en el spot los ofendiditos, ¿no? Y está bien usado el diminutivo, porque son como masas que se mueven de un lado al otro, es decir, están un ratito acá, se ofendieron acá, pasan a la otra página, se corrieron y se ofendieron por otra cosa, porque por el propio relevo de noticias. Y sobre el tema del género y el humor, también va la interpretación cultural que le damos. Y si no, hay una anécdota maravillosa, protagonizada por Roberto Barri, uno de los cómicos clásicos por excelencia, que además hizo un poco del humor de brocha gorda su marca, ¿no? Trabajaba con público masculino, imagínense. Bueno, y un buen día lo contratan de una casa en Carrasco, bien preciosa casa, a la hora de tomar el té, abre la puerta, lo presentan, lleno de mujeres, señoras. Barri dijo, me equivoqué de casa, voy a golpearle el ser al lado. No, usted es Roberto Barri. Sí, bueno, no, ve, quédese. ¿Está segura, señora? Sí, nosotros queremos, lo invitamos a usted, lo contratamos, para saber de qué se ríen nuestros maridos. Pero mire que yo en mis chistes digo, dígalo. Mire que yo háblelo, hizo la función. Y la señora lo disfrutaron y se mataron de la risa. Hoy por hoy, eso por suerte es más transversal. No hay que armar una cosa, es decir, tenés que poner el humor también a la consideración de todos. Y en ese sentido me parece una época más grata. Sí, no nos dejaban escuchar los discos de Barry, a los niños no nos dejaban. Decían, no puedes escuchar eso porque había como cierta... Sí, y hay que entenderlo en su contexto también. Claro, y si vamos al origen del origen, hay que pensar que los espacios culturales desde un inicio fueron tradicionalmente, las mujeres no podíamos ir. Vamos a hablar de los griegos, vamos a hablar de los romanos, las mujeres no podíamos ir, eran espacios para los hombres. Entonces, no me parece ilógico pensar de qué se ríen nuestros maridos. Claro, señora, porque antes el que iba a hacer chistes era un hombre para hombres. Y desde hace mucho Sin tiempo, duda. y no hablo solo de este país, hablo de comediantes alucinantes en todo el mundo. Cambió mucho en los últimos años y va a seguir cambiando. Así que yo les voy a proponer una cosa. En 2019, porque ya estamos ahí de terminar, vienen de vuelta igual. Ay, me encanta. ¿Les parece? Estaría bárbaro, Tenemos rato y Sí, rato. aparte va a pasar el carnaval, Todo y con el por carnaval eso. van a pasar cosas, Por entonces eso. es interesante. Y en después. año electoral, sí. Feliz carnaval Ay, para terrible. ustedes dos. Feliz carnaval. Ay, sí, eso sí, No, yo no salgo este año, pero... es verdad. Yo estoy con los Vos estás a Ciranos, full. que les mando un beso enorme, ya estamos recontra ensayando, porque aparte Ciranos es un grupo dirigido por mujeres, entonces... Esta mujer Excelente. Estás como con la- Florencia Infante, Cristian Font, gracias. Infante, Un honor. gracias por venir. No, al contrario, un placer, me quedo a dormir. Bueno, no, ¿puedo pasar un chivo bien cortito? Dale, Flor. Humor uruguayo polifaceta en YouTube, si quieren ver, está toda la temporada completa ahí, capítulos de 30 minutos para ver. Excelente. No se la pierdan.